Hoy en nuestro Moai nos acompaña nuestra Dianita en esta reunión de familia del alma. Y hoy quiero que sepas, mi querida Dianita, que antes de iniciar este Moai quiero recordarte algo. No llegaste aquí vacía ni incompleta. Has llegado con una historia, con verificaciones, con experiencias que hoy has podido reconocer y que puedes mirar a todos a los ojos y decirles que el entrenamiento sí vale. Así que solo necesitas estar aquí presente porque nuestra mente y nuestro corazón está abierto para nutrirnos de tu recorrido, de tu experiencia, de tu transformación de la cual hemos sido testigos. Así que, mi querida Dianita, un abrazo del alma y todos abrimos nuestros micrófonos para darle una cálida bienvenida. A ver, recibo esa energía, esa buena vibra. Bienvenida. Gracias, mi Lourdes bella. No te veía hace ratico, pero soy yo la ingrata. Tú eres de la casa, Lisa, querida, mi Adrianita Gallo, Marisol, Adri, al cuadrado, Claudita, Lina, mi bella doctora Almita, Alexandra, Marta, bueno, y a todos los que están por aquí les envío un corazón, mi querida doctora María Camila, que también la aprecio muchísimo porque recibí muy buenas enseñanzas durante la formación de coaching. Hoy imagínense que cuando estaba preparándome para este día, yo ya mentalizada, ¿no? En que es clase y preparar la clase, pero dije, no, hoy no es preparación de clase, hoy es el MOAI, hoy es Diana y de hecho ayer recordé que fue una de las tareas con las que yo quedé de esas, digamos que reglas que nos enseñaron, esas herramientas, bueno, que nos dieron para poder tener esa paz interior y poder convivir con el universo en el que estamos. Uno de los que yo me llevé y que me resonó mucho fue ser yo misma. Entonces el Moai es este espacio donde aquí puedo ser yo, aquí no vengo a darles una cátedra, una clase, aquí vengo a contarles mi verificación y cómo he llegado en este camino y cómo estamos aquí, porque de hecho somos una familia, no estamos aquí por casualidad, por accidente, no es el azar del destino el que nos tiene acá. Todo hace parte de ese plan perfecto, maravilloso, y yo me dispongo a fluir, por eso hoy conecto con cada uno de ustedes y les comparto que cuando yo llegué a este camino de la espiritualidad y del despertar de la conciencia, ya fue hace varios años, de hecho cuando yo comencé a recorrer este camino, de lo primero que me llegó información, siempre, y de hecho yo a todo el mundo se la recomiendo, que es el libro de los cuatro acuerdos, que es como un manual. Yo digo, eso debería ser el manual de convivencia, lo que todo el mundo deberían enseñarle en la academia a todos. Y ahí empecé a conectar. Luego de empezar con los cuatro acuerdos y entender el poder de la palabra, porque todo comienza por allí. Nosotros sabemos que, y aquí hemos aprendido en el gym, que es entrenamiento. Y el entrenamiento comienza en lo que yo me digo todos los días. Saber que quien dirige este cuerpo, quien dirige esta experiencia de vida, es este cerebrito que está aquí arriba con la información que transmite a diario y con lo que me digo y con lo que pienso. Entonces, fue cuando empecé a entender que yo soy un producto de eso, de lo que me digo todos los días, de lo que pienso porque desencadena una emoción. Entonces, lo que siento finalmente desencadena una acción. Y esa es la coherencia en la que debemos vivir a diario. Si nosotros realmente somos hijos de Dios, actuamos a partir de entender esa información y yo antes no lo entendía. De hecho, yo de niña les cuento, siempre he sentido ese llamado. Yo soy una mujer creyente en Dios. A mí me preguntan, ¿yo en qué creo? Yo creo en Dios, pero para mí Dios es esa esencia, es esa fuerza, es esa energía, es todo, es el amor absoluto. Tuve la maravillosa oportunidad de crecer bajo, pues digamos, la cultura religiosa,
en la cultura católica inicialmente. Luego, como a los 12 años, conocí la iglesia cristiana, que yo siempre suelo decir que para mí la iglesia fue ese refugio y así la considero, donde yo encontré consuelo. Porque pues en ese momento yo entendía eso, ¿no? Yo entendía que Dios estaba allí, ¿no? Porque es lo que de chiquito, pues a uno o a mí puntualmente me inculcaron. Entonces yo era las que chiquita, yo recuerdo mucho, hace poco recordaba esa experiencia, que yo me rezaba la novena del Divino Niño, pero yo era una niña, o sea, yo podía tener 7 años, 8 años, y yo recuerdo que era así súper juiciosa y hacía mi novena todos los 9 días. Y el día que no la hacía, entonces yo al día siguiente hacía doble, porque, ay, no, ayer no la hice, entonces hoy me toca el día sexto y el séptimo. Y siempre tuve esa comunión, esa comunicación de saber que había algo o alguien que a mí me escuchaba y que me respondía. A los 12 años yo tuve que pasar una experiencia porque así era como debía ser, que fue como la que me acercó precisamente a ese camino espiritual de crecimiento personal, de desarrollo espiritual, de encontrar los caminos de la iglesia. Y fue para mí muy bonito porque tuve muchísimas confirmaciones y verificaciones. A nivel de mi familia, pues siempre he dicho, mi madre ha sido la persona que me ha inspirado a mí, y de las cosas que más yo le agradezco a ella es que ella me enseñó a creer en Dios, saber que no hay nada imposible, porque mientras yo tenga fe y sepa que hay un Dios que me acompaña, pues yo todo lo voy a poder lograr. Entonces, a partir de ahí yo empecé a construir, y desde muy chica como a buscar los caminos de Dios, entendiendo a Dios como en ese momento, como eso, ¿no? Como el que estaba en una iglesia y demás. Sin embargo, en la medida pues que fui creciendo, fui encontrando otro tipo de caminos. Es más, hoy les cuento algo. Hoy precisamente estaba hablando con mi hija porque acabamos de pagar su matrícula de la universidad de su último semestre, que ya se gradúa, y de pronto aquí me han escuchado en algún momento, yo les he contado esa verificación maravillosa que cuando mi hija era chiquita, pues siempre te inculcan como no ahorre, porque cuando sea grande, que la universidad, eso a usted le toca donar un riñón para pagar la universidad, ¿cierto? Porque en mi caso no fue así. Yo no tuve una carrera universitaria, y de hecho aquí en la academia, y mi querido Sherpa, que sabe que lo admiro y es el maestro que yo le pedí a la vida, de las cosas que entendí, comprendí, es que yo no necesitaba un título universitario, porque la formación, y yo soy profesional, y ahora yo lo digo y me considero, y yo soy profesional, yo todos los días de mi vida me actualizo, me capacito, me mantengo informada, actualizo, o sea, me encanta la academia, a mí me encanta el estudio. Entonces, finalmente siempre he brillado por mis competencias, y he tenido el privilegio de trabajar en cargos gerenciales, de liderar equipos de más de 400 y 500 personas sin tener un título universitario, y tener un salario de un profesional y de una persona titulada, y tener los privilegios y los beneficios, porque ahí fue cuando yo entendí, la vida me enseñó que no se trata del título. De hecho, las empresas contratan a las personas por lo que dice una hoja de vida, pero a la larga cancelan sus contratos por lo que realmente son y aportan en la compañía. Y yo he tenido ese privilegio, que en las 3 compañías donde he trabajado, pues siempre he sido muy bien remunerada, muy bien tratada. He podido desarrollar mis dones y mis talentos, entonces nunca ha sido para mí un impedimento, pero fíjense que yo sí tenía esa limitación en mi mente. Yo creía que yo tenía que sacar el título y que yo tenía que tener un cartón que dijera, mire, ya, usted es profesional. Pero la vida me empezó a enseñar y a formarme, de hecho, en otros caminos donde no necesariamente la titulación es importante, pero sí lo que vemos y entendemos aquí en la academia, y es los resultados, las verificaciones. Entonces, para mí el ejercicio de liderazgo es más, ahora estoy reflexionando porque salí de un proceso de una compañía y me encuentro a personas en la calle. Por eso me resuena mucho el tema de ser yo misma, porque me he cuestionado mucho eso, hasta dónde yo he sido yo, o he sido el cargo que siempre he desempeñado,
o he sido la persona que tiene que estar allá porque desde los 21 años yo adquirí cargos de responsabilidad manejando equipos. Entonces, yo me encuentro personas en la calle y por lo general las he liderado en algún proceso de mi vida. Entonces me dicen, hola jefe, y todas me dicen, hola jefe, y yo, hola, y de verdad hay caras que yo ni me acuerdo, pero me saludan con tanta gratitud que yo digo, bueno, he hecho bien la tarea de sembrar algo en la vida de las personas y ahí fue donde yo entendí que esa era mi función. Finalmente yo no llegaba a una compañía a sembrar información que trajera de una academia que la amo y la valoro y de hecho yo invito a las personas a formarse, sino es a enseñarles un poco más, a trabajar la parte espiritual, la parte del ser, el servicio, los dones de la vida. Y hoy les compartía eso, que parte de lo que hoy puntualmente con mi hija, entonces les cuento que a mí la carrera universitaria de mi hija me salió muchísimo más económica. Y les hablo la carrera, los 9 semestres, porque es de 9 semestres. Hoy pagué el noveno semestre de mi hija. Y créanme que pagué más en el prejardín de mi hija. O sea, me costó más dinero el prejardín que la universidad. Y esto parte, y hoy en la clase que tuvimos de Ángeles lo recordaba cuando nuestra querida Dayan nos hablaba acerca de cuando tú visualizas algo, cuando tú tienes claridad y coherencia en lo que quieres en la vida. Yo siempre supe que cuando mi hija fuera el momento de entrar a la universidad, el recurso iba a estar. O sea, yo no tenía que preocuparme en ese momento, cuando ella nació, de qué vamos a hacer, ahorre 16 años, mire a ver qué hace para que en 16 años usted tenga la plata, porque es como anticipar que dentro de 16 años yo no voy a tener el recurso. Entonces, fíjense cómo de alguna manera, y no se trata aquí, no ahorren, no, o sea, no planeen, no, de hecho uno tiene que ser responsable, pero más allá yo entendía que el recurso iba a estar. Y fíjense que cuando mi hija entró y salió del colegio, efectivamente mi esposo dijo, bueno, lo que haya que hacer, si hay que vender el apartamento, lo que ella quiera estudiar, donde quiera estar. Ella no tenía mucha claridad de lo que quería hacer. Pero sin embargo, empezó a explorar y fuimos a una universidad pública aquí en Villavicencio. Yo vivo en Villavicencio. Y es una universidad que les cuento que para entrar allá, pues es pública. Entonces, lo primero, pues es el puntaje del ICFES. A ella le funcionó. Entonces, entró como cualquier persona, pero entonces a mí me decían, no, Diana, entrar allá, eso es con palanca. Eso allá tiene que hablar con yo no sé quiéncito. Eso toca hablar con el uno, con el otro. Entonces yo le dije, Cami, vamos a hacer nuestro proceso común y corriente, vamos a ir allá y yo fui con ella, bueno, ¿qué hay que hacer? Tiene que traer estos y estos papeles. Inclusive me dijeron, no, eso hable, usted pase una carta diciendo que usted es, mejor dicho, escasos recursos, madre soltera y, mejor dicho, que vivo en la inmunda para que me salga súper barato el semestre. Entonces yo después le dije, Cami, no vamos a hacer las cosas como son. Entonces le pedí a mi contadora, ¿qué necesito? Entonces la declaración de ingresos, con lo que yo ingreso, mi declaración de renta, pasé todo común y corriente. Le dije, Cami, si vas a estudiar en esa universidad, ahí te corresponde y ahí va a salir y no hablé con absolutamente nadie. Y oh sorpresa que pues no solamente pasó, sino estuvo dentro de los 10 primeros que admitieron, sino que oh sorpresa cuando a mí me llega el pago para matricularla y me llega como por póngale 115.000 pesos. Eso en dólares, ¿cuánto es? ¿Quién me ayuda? Que estoy perdida del dólar, que ahorita estaba súper barato. Pero en pesos colombianos les estoy hablando de 120.000 pesos, o sea, una cosa supremamente económica que inclusive yo dije, ve, será, mira, $30, gracias, ahí me están haciendo la conversión. $30 el primer semestre. Yo dije, bueno, eso debe ser como pagos, gastos administrativos, eso después me llegará el semestre, porque a mí sí me dijeron, no, el precio que le va a quedar por sus ingresos, no sé qué, va a ser de tanto, entonces pues yo me estaba preparando pues más o menos para 1,5 millones, una cosa así, porque pues es una universidad pública y con beneficios y demás. Pero fíjense que me llegó por menos, o sea, ni el 10% de lo que se supone que valía, porque ese semestre, o sea, solo, y se los digo,
que solo ese semestre en que mi hija entró, habilitaron una beca a la que ni yo me postulé como mamá ni ella como estudiante, simplemente en ese semestre, o sea, hace 9 semestres atrás, bueno, 8, salió un beneficio y mi hija quedó becada por todo este semestre. Mire, el semestre más caro es el que acabo de pagar hoy y pagué 180.000 pesos. El semestre. Y pero les digo que a mí me salió más costosa el prejardín de mi hija, porque solo la matrícula de prejardín eso valía como 1.000.000 y pico, más la mensualidad, que era más cara que el semestre. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta, o bueno, esa es una confirmación que yo en mi corazón siempre lo sabía. Yo sabía el recurso iba a llegar y fíjense que a veces nosotros nos cuestionamos y nos preguntamos y queremos que las cosas salgan como yo quiera. Entonces, si en ese momento, ¿cuánto debe valer un semestre? Entonces yo debo tener una cuenta bancaria con 70 millones de pesos para poder pagar toda la carrera de mi hija. Eso es lo que uno piensa. Debo tener un fondo disponible porque eso por bajito, semestre 5 millones, 10 semestres 50 millones. Entonces, así yo creo que es como funciona la vida. Pero resulta que la vida te sorprende de maneras extraordinarias. Y esa es una de las verificaciones con las que yo de verdad, después a mí me decían, pero ¿y con quién hablaste? Y me decían, pero tú me imagino que hablaste con alguien, como tú conoces mucha gente, que esa es otra cosa que a mí me pasa, que a mí me ven como una persona muy sociable, que conozco mucha gente, pero la realidad es que mi relacionamiento se limita a lo laboral, si es académico a lo académico, o sea, mis relaciones terminan cuando yo salgo de ese lugar y llego a mi casa y ahí ya yo no vuelvo a salir. Pero fue algo maravilloso y de las cosas que a mí me empezaron a permitir darme confianza fue un arte ancestral que llegó a mi camino, que de pronto algunos de ustedes lo conocen, que es el Ho'oponopono. Entonces resulta que por allá, como en el año, no sé, yo les estoy hablando fácilmente puede ser hace 10 11 años, porque fue como en el 2015 donde yo empecé a conocer esta información. En el 2017 empecé a conectar con la información de Ho'oponopono y aprendí la facilidad que era el sintonizarme, el poder, y por eso traigo a referencia lo que vimos esta mañana en la clase de ángeles, que de verdad se las súper recomiendo también cuando puedan, 11 de la mañana los viernes. La conexión con los ángeles realmente es algo maravilloso. Y yo lo viví. Cuando yo conocí el camino del Ho'oponopono, empecé a conectar. No sé si alguien conoce, escríbame en el chat. O si alguien quiere hacer algún aporte, levanta su manita y habilita su micrófono. Esto aquí no necesariamente tiene que ser un monólogo. Si alguien quiere hacer algún aporte, todos van a ser valiosos si lo sienten en su corazón. Alguien les pregunto, ¿Ho'oponopono es algo que lo han escuchado? Lourdes dice, sí, yo lo viví. Lourdes lo vivió en su momento. Luisa también. Resulta que hace poco bueno, pasé por una situación. Este año ha sido le digo yo, le decía yo al Sherpa, que me siento como que me están pasando a examen final, como mi hija ya se va a graduar, entonces, a ver, necesita la tesis. Entonces, este año ha sido mi tesis espiritual, donde se ha puesto realmente a prueba la información a su máximo esplendor y acabé de pasar por una situación con mi hermano de salud muy fuerte, y volví a conectar con esta información de Ho'oponopono en su esencia de, primero, que es fácil entender que yo puedo con una palabra que a mí me cambió la vida, y si hay algo que a alguien que me acuerde en el camino siempre me lo dice así como, Diana, sí, porque yo empecé a anclar en mis entrenamientos, por ejemplo, la gratitud. Para mí, la gratitud, de hecho, por acá yo siempre me van a ver ustedes, yo tengo mi gracias en algún lado. Para mí, mi gracias no me puede faltar. O sea, gracias, gracias, gracias. Siempre es algo cuando yo aprendí que era tan fácil como agradecer por todo, sin esperar que el resultado se dé como yo quiera, fue cuando empecé realmente a ver esos milagros, que también lo hablamos
en Curso de Milagros, donde nosotros esperamos que los milagros sean algo extraordinario y resulta que hay cosas pequeñas que realmente pueden hacer la diferencia en tu vida y los milagros empiezan por eso. Entonces, yo les podría contar muchísimas anécdotas de cómo el empezar a agradecer, el empezar a ver la vida diferente, porque algo que confronta mucho en la vida es agradecer las dificultades. De hecho, si nosotros acá yo les pregunto, que de hecho me gustaría que hiciéramos el ejercicio, no tienen que abrir el micrófono, pero en el chat, yo quiero pedirles a todos que escriban una razón por la que se sienten agradecidos. Lo que sientan. Por favor, escriban una razón por la que se sientan agradecidos. Yo, por ejemplo, en mis trabajos, y ya mi equipo de trabajo lo sabía, antes de empezar cualquier comité, reunión de ventas, así sea de lo que fuera, saben que nos dábamos el espacio antes de agradecer por algo, antes de entrar a mirar las cifras de ventas que no estábamos cumpliendo, sí, ya después de, pero antes para mí era importante sintonizarme en esa frecuencia de gratitud, porque si todos estamos aquí, si todos estábamos en ese momento en una sala de juntas, con trabajo, con salud, porque pueden haber cosas. Yo podía estar en ese momento en la sala de urgencias, bien sea enferma yo o asistiendo a un familiar que está enfermo. Entonces, siempre va a haber algo por lo que estar agradecido. Puedo que, sí, ahorita no sé, alguien pueda tener una dificultad económica y diga, sí, pero es que muy bonito, tengo salud, pero es que no tengo el dinero que necesito. Ahí es donde empezamos a trabajar. Entonces, si se dan cuenta, agradecido por recibir la vida, muchas gracias por sus aportes, los dones que poseo me permiten vivir con propósito, las oportunidades y las personas que ha puesto la vida en mi camino. Y te digo que de las cosas que yo me siento más agradecida y siempre veo es el tema de las relaciones. Para mí, las empresas han pasado, pero las personas han quedado, las relaciones son las que quedan. Agradezco estar, dice Lina. Ahora les pregunto, cuando yo les hago esta pregunta de por qué se sienten agradecidos, ¿alguien pensó, por la deuda que tengo en el banco? ¿Por el dolor que tengo aquí en la espalda? ¿Por mi esposo que no me lo aguanto? ¿Por mi hijo que me saca las canas? Aunque obviamente en nuestra familia los amamos como son, ¿verdad? Pero a veces decimos, Dios mío, por lo general. Cuando nosotros pensamos en agradecer, empezamos en cosas o pensamos en lo bueno, ¿cierto? Entre comillas. Obviamente agradezco que estoy sano, que tengo trabajo, que tengo salud, que tengo novio, que tengo esposa, que tengo, bueno, o sea, agradezco lo que tengo. Y resulta que el mayor desafío, o por qué no, el mayor entrenamiento empieza cuando yo agradezco las dificultades o agradezco lo que me desafía. Porque finalmente, o sea, amar a un ser querido, amar a mi hija que tanto amo, o sea, eso es fácil, o sea, yo no tengo que hacer un esfuerzo para eso. Pero amar al vecino que pone música a la 1 de la mañana porque está contento y no me deja dormir, eso es lo desafiante. Y de hecho ahí les comparto comprobaciones, verificaciones, porque literalmente me pasó. Recién nosotros nos pasamos a la casa donde estamos viviendo ahorita en un conjunto cerrado. Esta era la cuadra del relajo, de la rumba, eran los vecinos rumberos y lo teníamos uno diagonal para arriba, el otro diagonal para abajo, el otro 3 cuadras abajo. Y yo que me considero, yo sería feliz así en una cuadra donde haya solo pensionados, que no dejen tener mascotas, niños, el silencio, ¿no? Pues resulta que eso era lo que yo quería. Pero resulta que la vida me dijo, no, señora, usted necesita, y fíjense que dentro de las lecciones que estamos aprendiendo con nuestro Sherpa y aquí en el Gym para el Alma, una de ellas es aceptar a las personas como son. Te resulta que cuando yo no acepto al vecino ruidoso, que está muy feliz y muy contento, entonces, y me frustro porque si pone la música alta y yo la quiero bajita, y aparte es música que no me gusta porque yo por lo general escucho toda la música, pero a mí el vallenato, puntualmente los que son colombianos, a mí no es que me guste el vallenato. Y calcúlenle que mi vecino es costeño.
Entonces eso tengo de vallenato para rato, porque él pone ese vallenato pues como suelen hacer los que ya conocen la cultura costeña, que también los amo y los adoro. Tengo amigos costeños que de verdad aprecio muchísimo. Entonces un día yo aprendí a aceptar a mi vecino. Entonces empecé a hacer mis entrenamientos, entonces empecé a dar gracias, porque también me di cuenta de eso un día que se me tapó el oído porque sí, y no escuchaba por el oído. Y yo decía, "Ay, no, pero ¿qué pasa? ¿Y por qué no estoy escuchando?" Y no me pasó nada. Y duré así varios días y me alcancé a preocupar, inclusive porque no falta, ¿cierto? El que hace el comentario, no, mira, es que tengo tapado el oído. Cuidado, a mí me pasó eso y cuando yo llegué al médico ya era tarde, había perdido la audición en un no sé cuánto por ciento y yo le dije, ¿cómo así? Pero si yo pienso que yo solo cera que tengo por ahí que me está tapando. Pero finalmente empecé a agradecer. Entonces yo dije, bueno, agradezco por mis oídos porque yo puedo oír. Sí, el ruido, pero también puedo oír las palabras de amor de mi esposo, de mi hija, de mis padres. Puedo, o sea, puedo oír. Entonces empecé a disfrutarme el proceso. Y para hacerles el cuento corto, el vecino dejó de poner música sin que yo fuera allá a decirle, ves que sin llamar a la portería a quejarme, sin llamar al cuadrante de la policía, porque claramente en las normas de convivencia, pues eso no está permitido, ¿no? Entonces, pero yo aprendí a dejar de luchar. Entendí en este camino de magia, porque primero empecé con el tema de Hoponopono y para mí allí empezar a hacer mis mantras, empezar a soltar porque entendí un concepto muy bello que luego hizo clic cuando, como lo primero que llegó a mí fue Hoponopono y luego llegó la información de magia del amor. Luego me hizo clic cuando yo, ahora que manejo magia y que ya me envuelvo con magia, pero volvió a resonarme Hoponopono por alguna razón en este episodio que les conté que tuve con mi hermano, que es otro milagro que la vida nos ha dado porque estuvo a punto de perder la vida. Y ahí volví a retomar Ho'oponopono, entendiendo que debo soltar y confiar, fluir con la vida. Y eso es lo que a nosotros nos enseña la academia, nos enseña la información de magia, que yo no tengo que cambiar a las personas, que tengo que tomar la vida como va llegando, como dicen los costeños, ajá, cógela suave, ¿verdad? Porque así dicen, entonces, oye, sí, si voy a aprender algo de mi vecino costeño, es a cogerla suave, que es como a los que no están, no entienden el lenguaje costeño, es hágale relajado, bájale dos rayitas, dicen con su avena y su pitillo, porque a veces me preocupo por cosas que no existen. Entonces, cuando yo aprendo y retomando la enseñanza de ayer, que vuelvo y les digo, conecta perfectamente con mis inicios con Hoponopono, porque todos entendemos que finalmente aquí no se trata de tú qué practicas. Ah, no, eso está mal. Si tú eres católico es mal, si tú eres religioso eres de otro grupo, si tú eres de Hoponopono otro grupo, los de magia son aquí otro grupo. Fíjense que no. Si algo yo he aprendido y me ha enseñado este hermoso camino es que todos somos primero hijos de un Dios que nos creó a su imagen y semejanza con sus dones, con todas sus virtudes y que cuando entendamos eso realmente damos permiso, pero cuando yo dudo, cuando yo me quejo, porque esas eran las otras cosas que yo hacía, quejarme sí, o maldecir quizás, ay, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero qué pasa? Siempre buscando el por qué, el problema. Pero resulta que cuando tú entiendes que todo es parte de un plan y que así tiene que ser, porque yo no entendía eso. De hecho, cuando empecé por este camino, pues siempre mi esposo, mi hija también me han acompañado y tienen como la misma filosofía. Y recuerdo tanto que mi esposo, porque hay que también saber usar esta información. Mi suegra, alma bendita, que en paz descanse, ella pasó por un proceso de cáncer y fue muy rápido. Y recuerdo mucho a mi esposo hablando con ella, diciéndole que entendiera que, primero que le agradeciera el cáncer, ¿no? Entonces, una señora que claramente decía, y se ponía brava con mi esposo y le decía, pero usted, ¿por qué me dice eso? ¿Usted, por qué, cómo le voy a dar gracias yo a la enfermedad? Usted está loco. Entonces, fíjense, cuando yo también tengo información,
y lo que hago es contarle a las personas cómo puedo interferir los procesos y dañar las relaciones de paso, porque en su momento eso dañó las relaciones, porque hizo como que usted no me venga aquí a hablar con esa locura, yo me estoy muriendo y usted diciéndome aquí es que le di las gracias a la enfermedad, que le diga al cáncer que gracias. Eso no funciona así. Pero resulta que pues ellos en medio de él después reflexiona el tema, decía, oye, mi amor, yo sí tan tonto, o sea, yo por qué hice eso de querer, porque él en ese momento, claro, él empezó a conocer la información, él dijo, pero es que esta información funciona. Cuando yo agradezco lo que me pasa, eso funciona. Pero fíjense que agradecer es un paso. Tiene que haber en el fondo confianza. Tiene que haber compromiso porque esto es entrenamiento. De hecho, si yo le digo a una persona, tranquilo, mire, todo se soluciona diciendo gracias, 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 diga gracias 847.500 veces y con eso se le solucionan las deudas. Usted mañana se despierta y ya tiene todas sus deudas saldadas en el banco. Pues no, mis queridos, así no es como funciona el entrenamiento. El entrenamiento, al contrario, es usted no sabe, usted duda, usted no tiene fe. Vamos a ponerle en una situación para que usted aprenda a confiar, a soltar. Y eso fue lo que yo hice y aprendí a hacer con Ho'oponopono. Empecé porque dentro de las enseñanzas de Ho'oponopono están, obviamente, unos mantras donde te enseñan a repetirlos porque su vibración, digamos que te ayuda. Tiene un tema de respiración, también tiene unas herramientas que te ayudan a limpiar. Entonces, la esencia del Ho'oponopono es que todos traemos unas memorias y son memorias colectivas. Por eso no es casualidad que nosotros estemos aquí en esta sala. No es casualidad tus compañeros de trabajo con los que debes estar si me estás escuchando desde tu oficina. Por eso no es casualidad la familia que tienes, al colegio que fuiste, la universidad que vas, la persona que se sienta al lado tuyo en el servicio público, la persona que se sienta al lado tuyo en una sala de espera mientras te atienden en tu BPS. Todas las situaciones y personas que nos rodean hacen parte de ese plan perfecto y juntos estamos viviendo una experiencia para limpiar. ¿Y qué es lo que dice Ho'oponopono? Limpiamos esas memorias que hacen que nosotros hoy estemos atados al dolor, al sufrimiento. Entonces, si mi abuelo se murió de azúcar en la sangre, entonces mi mamá también, entonces yo también, entonces mi hijo también, entonces empiezo a desencadenar y de hecho aquí en este espacio del gym también tenemos espacios maravillosos donde aprendemos a sanar esas heridas, porque fíjense cómo todo conecta y es lo maravilloso de la información de sabiduría. Tú decides qué camino tomar. Pero todos te conducen hacia el mismo lugar donde tú lo que esperas es recibir paz, tranquilidad. Si tú vibras con Ho'oponopono, si a ti te da tranquilidad repetir gracias, finalmente eso es lo que estás haciendo por ti. Y ahí fue cuando entendí el concepto de limpiar. Y me encanta que esté haciendo esta charla en un preámbulo de una charla maravillosa que no se la pueden perder, que es Clown. Y resulta que Clown les comparto que me ayudaba a despertar y a afianzar precisamente esa experiencia de vivir en un estado nada. Es decir, la frecuencia cero es una frecuencia que también tiene que ver con Ho'oponopono, que es decir, cero resistencia, cero miedo, es decir, cero preocupación. Cuando yo estoy en frecuencia cero, ahí es cuando yo puedo conectar con mi esencia. Cero es el todo. Entonces, ahora que estoy en mis clases de clown, resulta que estoy volviendo a conectar con mis raíces de Ho'oponopono y las enseñanzas de la academia y recordé eso. Entonces, fíjense que el personaje que me estoy dando permiso de crear, mi clown, se llama Hada Malala, que es una hada que tiene poderes. Y ahorita se quedan a clown, la van a conocer, porque Hada Malala ya tiene su atuendo y es terapeutógola. Ahí les cuento. Terapeutógola porque es experta en nada. Es decir, es una buena para nada. Y entonces cuando tú eres bueno para nada, pues sencillamente puedes ayudar a la gente que se preocupa por todo. Entonces, resulta que mi clown me está ayudando a hacer terapia
para sanar esa niña interior que se preocupa por todo, porque cuando crecemos nosotros nos preocupamos y lo que hay que hacer es nada. Y nos lo dice la información y nos lo dicen las películas. De hecho, les recomiendo una película que a mí me encanta, que también conectó mucho cuando estaba yo en modo de Ho'oponopono, que se llama Christopher Robin, que es, cuando no sé si alguien la ha visto, tienen que vérsela. O sea, si ustedes están trabajando su niño interior, tienen que verse la película Christopher Robin, que es Winnie the Pooh llevado a una película de la vida real, ¿sí? O sea, con personajes humanos. Por ahí yo en el grupo les comparto la carátula de la película y ahí parte de las cosas que vuelve a retomar es eso, es hacer nada. Cuando yo aprendo que no tengo que hacer nada, ahí es cuando doy permiso de que actúen mis ángeles, que lo estamos aprendiendo en hoy precisamente a las 11 de la mañana. Doy permiso para que se manifiesten los milagros, que lo aprendemos en el curso de milagros, porque cuando yo estoy preocupado, pues no hay cabida para la tranquilidad. Cuando yo estoy en miedo, pues no hay cabida para la fe ni la esperanza. Entonces, cuando yo entiendo que a veces lo que necesito hacer es nada, es cuando yo conecto con mi todo. Entonces, esta experiencia con Clown, honestamente, me ha permitido a mí conectar con esa niña que desde muy niña le tocó trabajar y eso también yo lo entendí, porque desde los 12 años a los 12 años era una niña y yo tuve pues que junto con mi mamá, ir a trabajar por temas personales, tuve que lidiar con esa herida de abandono, ¿sí? De un papá que se fue y te dejó y te tocó hacer a ti el rol para llevar el insumo al hogar desde muy chica. Entonces tuve que lidiar con eso y fíjense que a mí los espacios de clown han sido esa niña, traerla de vuelta, esa niña que se da licencia de reír, de jugar, porque nosotros adultos nos preocupamos por todo. Nosotros estamos pronosticando lo peor. ¿Quiénes de acá tienen hijos en la edad adolescencia? Que yo lo viví también cuando estuve en la época con mi hijita. Que sí, Adriana Cubides, si tu hijita o hijito, niño o Mm, niña, dos hombres ah, adolescentes. hombres. Entonces, cuando tus hijos salen de rumba, porque me imagino que si están en ese modo, o cuando tienen ese proceso, que salen de la casa y no llegan a la hora que tienen que llegar. ¿Qué pasa por la cabeza de Adriana Cubides, de Luisa, de Sandra, bueno, de Clarita, todas las que hayan pasado por ese proceso? Siempre nosotros pensamos que, Lo ay, tan peor, bueno que le está pasando. ¿Qué piensa uno, Adrianita? no, que algo les va a pasar. Algo le pasa, algo le va a pasar, algo le pasó. Las que tenemos niñas, bueno, hijas, entonces uno ya piensa, no, eso mejor dicho me le hicieron, eso le van a poner algo al trago, eso se la van a llevar para no sé dónde, usted se la imagina, mejor dicho, ya no tiene paz y al otro día, o ella llega como si nada y lo que estaba era pasándola muy bueno. Yo tuve que hacer ese proceso con mi hija, que es una niña que cero rebelde y tuvo una adolescencia muy bella. Sin embargo, la que tuvo que trabajar los miedos fui yo, porque sí fui esa mamá que claramente llegó el proceso de salir de rumba con los amigos, con las amigas, de probar el licor. Entonces, en mí siempre estaba, o sea, ella salía, yo no dormía. Literal, yo así con el ojo pendiente, preocupada. Ella llegaba, yo ya tenía paz y me acostaba a dormir. Entonces ya tuve que hacer mi proceso de entender, no, ella o sea, empezar a esperar lo mejor. Esperar siempre lo mejor. Si algo malo pasa, todos sabemos que uno se entera. O sea, las cosas malas le llegan a usted como le llegan, y usted se va a enterar porque se va a enterar. Entonces, aprendí a esperar lo mejor de la vida. Aprendí a pensar siempre lo mejor. Aprendí a entregar la vida, mi propia vida bajo el cuidado de mis ángeles, sabiendo que siempre ellos van a estar allí y me van a guiar y me van a mostrar el camino. Y de hecho, con mi hija ha sido una conexión muy bonita que desde niña, él con mi esposo también han tenido muchas verificaciones muy bellas. Recuerdo mucho una que me está llegando en este momento, que
Cuando ella tenía 9 años, mi esposo es pensionado de la policía y en la Policía Nacional pues siempre les hacen en Navidad las novenas y rifan regalitos para los niños. Entonces, a los 9 años es la edad máxima, ya después de 9 no pueden participar de los regalos, pues eran rifas. Y recuerdo mucho que esa último de los 9 años habían unas bicicletas, pero eran sorteadas, no le daban un regalo a cada niño. Y recuerdo que mi hija y él empezaron a visualizar la bicicleta, así como nos decía esta mañana Dayan. Entonces, y ella se vio montar en la bicicleta y mi esposo le cogía, y es que lo recuerdo mucho, le cogía sus deditos y le decía, y se los ponía acá, la bicicleta, y le decía, mírala, mírala. Y ella miraba, y yo la veía chiquitica con sus deditos aquí, manifestando su bicicleta. Yo pues normal, disfrutando. El caso es que ese fue el último regalo, como eran 2 o 3 bicicletas, cuando la última en llamar, o sea, el último regalo cuando la llaman a ella. Y ganadora de la bicicleta, María Camila Perdomo. No, esa mujer, bueno, era chiquitica, ella y mi esposo no lo puedan creer, salieron, no, no lo podíamos creer, y estábamos allá bueno, ellos no, yo sí lo podía creer, de ver cómo la manifestación, cuando tú sueltas el resultado y simplemente te dispones a fluir, a disfrutar. En la escuela, digamos, de magia, que fue lo que me conectó a mí con la información de sabiduría, y ahora, luego que llegó a mi vida, la Academia de Sabiduría Universal, y hoy que llega el gym, digamos que he recorrido todo, o sea, por eso les digo que yo me siento como en la graduación ya, o sea, ya estoy en la tesis, que yo les digo, por favor, angelitos, colabórenme, porque yo quiero ya aprobar. Entonces, este año me siento en la tesis donde se ha puesto a prueba realmente el conocimiento y la información, y les digo que he salido adelante, que he salido victoriosa, que he pasado la lección, porque no he repetido nada, no me han puesto fallas, y por el contrario, todo ha sido aprendizaje. Les digo que yo voy a una clínica y me valoro el espacio. Si yo comparto con una persona con una dificultad en salud, reconozco que tengo que estar allí aprendiendo algo. Y fíjense que lo que me ha pasado este año es lo que a mí me faltaba. Y es que yo me he entrenado mucho en temas de relaciones hacia otras personas. Entonces, mi trabajo chequeado, con los jefes chequeado, con mi esposo chequeado, mi hija, pero si hay una relación donde yo todavía tenía que trabajar, y es la relación con mi familia, hablando directamente de padres y hermanos. Y ahí es donde este año han sido los entrenamientos, donde he tenido que aprender a manejar esas relaciones, porque todos sabemos, o a la gran mayoría nos pasa, que las relaciones con la familia a veces son las más desafiantes, ¿cierto? Tú con el trabajo, ya, sí, cuando te vas de fin de semana ya se acabó la relación, si termina esa empresa, se supone que termina la relación, no el aprendizaje, si sales de allá con algo, resentimiento y rencor en tu corazón. Pero algo que sí a mí me faltaba por trabajar era la relación con mi familia. Entonces, como que ellos allá, yo acá, y este año la vida me ha llevado a acercarme más a ellos, y algo maravilloso que les digo que nunca había hecho, nunca, y es hacer acompañamiento de sabiduría con mi familia. Y con lo que les cuento que le pasó a mi hermano, digamos que le estoy haciendo ese acompañamiento, y ese es el milagro que yo les digo. Una persona que no cree en nada, una persona que se quejaba por todo, por el día, por la noche, por la luz de la comida, el político, que siempre tenía una palabra de vulgaridad, porque todo era hijo de tantas, y ese hijo de tantas, y ese hijo de tantas, o sea, nadie era normal y nadie era suficiente. Y verlo ahora, que me ha permitido acompañar en su proceso de sanación espiritual, porque tuvo de verdad una complicación, y hoy es un milagro porque se ha dispuesto y se ha permitido recibir una información diferente. Entonces ahí es donde les digo que me faltaba esa partecita de ser yo misma. Yo ahí no era yo. Con mi familia yo no era yo. Esto es lo que soy. Ustedes son mi familia, y ustedes aquí están viéndome a mí
como yo soy, como yo me expreso. Aquí ustedes, yo me puedo abrir y contarles mis dolencias y decirles si no estoy pasando un buen día y si o sea, yo puedo ser yo. Con mi familia, no, porque con mi familia yo siempre tuve que ser la que decía, no, no puede estar mal porque tú lideras una familia. Porque si tú estás mal, entonces la familia va a estar mal y yo me atribuí una carga que no tenía que llevar. Entonces yo tengo que ser la fuerte, entonces tengo que ser la que no demuestra sus preocupaciones, ¿cierto? Entonces resulta que hoy la vida me está llevando de una manera diferente a que mi familia me conozca como soy yo. Y esto es lo que soy. Y hoy les digo que el gym para el alma a mí me está permitiendo abrirme a conocerme, a entender. Y ahora siento que es el momento de entregarle a los demás, ya porque ya pasé la prueba, pasé la prueba con mi familia, que era lo que me hacía falta, porque siempre estaba para los demás. Para mí, pues de vez en cuando, pero yo aprendí a priorizarme hace más o menos 3 años. O sea, para mí el entrenamiento del gym ha sido prioridad. Diana Serna. Si yo tengo eso muy claro, yo no puedo dar de lo que no tengo, ¿sí? No puedo enseñarle a alguien a recorrer un camino que para mí es desconocido. Entonces, luego de este recorrido tan maravilloso, hoy les puedo decir que la vida me ha permitido ver las verificaciones del entrenamiento del gym para el alma. Y no es, no, el entrenamiento no es escuchar audios, el entrenamiento no es conectarse a los en vivos, eso nos conecta en la energía, ¿sí? Eso nos da como conexión, pero el real entrenamiento es cuando tú aplicas la información, es cuando tú te subes al volante de tu carro y te cierra otra persona y te dicen, estúpido, que usted no sabe manejar y tú... Ay, más su papá, su mamá. No, es donde tú dices, "Oh, estoy en entrenamiento". O sea, el entrenamiento es todos los días. El entrenamiento y de hecho es aprender a no interferir en las demás personas, con las experiencias de otras personas. El entrenamiento es hacer caso, como les hablábamos ayer, seguir el orden del universo porque soy una apasionada de las leyes universales. Cuando yo conocí la información de las leyes universales, literal para mí fue haber encontrado mi manual de instrucciones. Yo siempre lo veo así. Usted compra cualquier cosa y eso viene con un manual que le dice cómo usar, cómo armar todo, la vida útil, todo. Para mí las leyes universales fue ponerme en el orden y bajo la voluntad del Padre. Es decir, bueno, si esto es lo que hay que hacer, pues lo voy a hacer. Entonces empecé a aplicar las leyes en mi trabajo. Entonces empecé a utilizar las leyes para enseñar a mis equipos comerciales. Entonces, fíjense que la información de sabiduría está en todo. Obviamente yo tenía que ser muy sutil a la hora de bajar la información porque también debía ser respetuosa de quien estuviera listo y quien me la pidiera, ¿no? Pero pues claramente yo aprovechaba los espacios para entender y para transmitir esa información de sabiduría en la medida que podía a mis equipos de trabajo y a mi formación. De hecho, ahorita y espero mañana conectarme en el círculo de mujeres, porque esa es otra de las cosas donde yo sé que ahí puedo ser yo misma, donde yo puedo conectar mañana y si está la doctora María Camila me corrige o alguien de la academia me corrige, 8 de la mañana, círculo de mujeres, un espacio que si les soy sincera, yo necesito trabajar porque a mí la vida siempre me ha puesto a trabajar con hombres. Mis equipos de trabajo han sido masculinos, mis compañeros, mis colegas, yo siempre he tenido ahí un tema con las relaciones con las mujeres, ¿sí? Me confirman mañana de 8 a 10 de la mañana. Entonces sé que ese es un camino que hay que trabajar. Es más, yo me acuerdo que cuando niña, eh, yo siempre he tenido la vocación por enseñar y yo cuando niña yo quería ser profesora. Entonces, pero cuando me dijeron no, que eso tocaba estudiar en un colegio femenino, dije, ay, no, solo con mujeres no. No sé por qué, pero de niña yo tenía ese tema de que solo con mujeres no y el tema con mujeres no. Yo sé que hay algo que tengo que trabajar y sanar allí, así que mañana va a ser un espacio perfecto y maravilloso para conectar con esa esencia de ser mujeres y sobre todo con la
la comunión que es eso, saber que somos iguales, saber que no somos diferentes pese a nuestro físico. Aquí nosotros podemos estar y ser. Acuérdense que yo salí con, al menos esa es la tarea que tengo yo, ser yo misma. Entonces yo necesito ese espacio donde me puedo expresar, donde puedo ser yo para darme a los demás. Y les cuento algo ya para ir cerrando, porque ya nos va llegando el espacio de nuestra querida Diane con nuestro clown. Y es que les tengo una sorpresa, que es lo que yo les decía en el grupo. Y es que a partir de la otra semana vamos a abrir espacios. En el Gym para el Alma, el martes se abre el espacio de Ho'oponopono. Si ustedes conocen personas que quieran empezar a andar este camino y que de pronto la información de magia todavía les cuesta un poquito entenderlo, entonces, Ho'oponopono, fíjense que algunos coincidimos como que Ho'oponopono por allá nos resonó en algún momento. Entonces, puede ser que hay personas que conecten con esta información que a la larga, vuelvo y les digo, todo es lo mismo y nos lleva al mismo lugar. Entonces, el martes, mi amor lindo, tú me confirmas si es a las 6 o a las 7, creo que es a las 6 de la tarde. Igual yo les comparto la invitación. Y les tengo una sorpresa, porque en el school ustedes van a tener, ya tengo listo una aplicación para que la usen todos los días para limpiar con Ho'oponopono. Entonces se las voy a dar a conocer el martes y obviamente a través del school la van a poder descargar en Ho'oponopono. Está lista. Créanme que si hay algo que ayuda a Ho'oponopono es la limpieza diaria. Y cuando tú conectas todos los días con la información, pues esa es una manera maravillosa. Entonces ya tengo lista para el martes esa aplicación, va a ser para ustedes, para que las personas que hacen parte de nuestro Gym para el Alma. ¿Y dónde la van a encontrar? En el School. Ya les haremos saber en dónde va a estar esta información, en una sección especial de Ho'oponopono. Está listísima para ustedes porque es para todos. Mire, créanme que yo, con todo y que llevo recorrido este camino, ahorita vuelvo y les digo que no sé por qué la vida me volvió a resonar con Ho'oponopono. Pero más que con Ho'oponopono es con la misión de vida de enseñarle a las personas que la vida se trata de hacer nada. Entonces, esto quiero dejárselos en este espacio para cerrar. Si hay algo que ustedes se van a llevar de todo este monólogo que tuve, que les agradezco infinitamente por haberme acompañado, de verdad que lo hice con todo mi corazón. Si hay algo que se tienen que llevar es esto. Sean como mi querida Ada Malala, que es mi clown. Es buena para nada. Es una buena para nada. Es decir, es experta en hacer nada, en no preocuparse, en no quejarse, en no victimizarse, simplemente en fluir. Porque si ustedes se dan cuenta, los adultos sufrimos por todo y la solución está en hacer nada. Les recomiendo esa película de Christopher Robin, que ahí van a encontrar un poco más de clic con esta información que les estoy dando y pues por supuesto el material que también van a encontrar en el espacio de Ho'oponopono. La película se llama así, Christopher Robin. Christopher Robin, yo ahorita se las pongo ahí en el grupo. De hecho es de Winnie the Pooh, pero llevado ¿cómo se llama? Pues a personajes humanos, aunque los muñequitos pues sí son de peluche, pero de verdad que es súper bonita. Y mañana, recuerden que cambió el horario de IA para la vida real. Mañana 4 de la tarde los espero en IA para la vida real. Honro mucho este espacio. Gracias por su energía, porque aquí lo sentí en mi corazón. Como se los dije y se los reitero, ustedes son mi familia y aquí me doy permiso de ser yo misma. Los amo grandemente a todos. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Dianita. Gracias. Gracias. Chao, chao. Vamos a traer a Ada Malala para. No, a Ada Malala. Súper, Diana. Gracias. Chao, chao. Precioso, muchas Les quiero un gracias. montón. En vos, con cada latido sentimos el sol.